Zona Cero. Esta noche vamos a dedicar nuestro monográfico Zona Cero al enigma que envuelve la figura del zar Alejandro I. Un personaje curioso, algunos dicen casi místico. Fue uno de los enemigos acérrimos de Napoleón Bonaparte y en los años que vivió no paró de dar rumores y comentarios sobre su persona, incluida la muerte, la supuesta muerte del zar Alejandro I. A tal punto llegó la cosa que uno de sus descendientes decidió despejar la cripta donde supuestamente se hallaba el cadáver de Alejandro I y allí no se encontró nada. Al poco apareció un monje. Y de él vamos a hablar. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes hoy vestido de soldado zarista, ¿eh? Fíjate. Estás preparado. Conocero de la Guardia. Eres de la Guardia, eres un oficial de San Petersburgo ahora mismo. Sí, cómo pesa la coraza. ¿Cómo pesa la coraza? Así os iban las batallas, ¿eh? Complicado este Borodino. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tú vienes vestido de monje. Sí. Claro, he puesto mis mejores hábitos. Pero pone un Fedor. Sí. La verdad es que Rusia siempre ha dado muy buenos monjes, ¿verdad? Sí. Otros un poco raros, pero... Sí, algunos, sobre todo los barbudos, ¿no? Los barbudos, sí. Esos de casi 2 metros de estatura, esos son muy peligrosos, y sobre todo cuando van de místicos, y cuando van de curanderos, y cuando van de asesores de la reina. Qué país tan complejo, ¿verdad? Muy complejo, es muy grande, y por lo tanto, pues yo creo que alberga todo tipo de caracteres y de misterios, ¿no? E inagotable, o sea, por más que les mataban en las guerras, ¿verdad? Siempre había una nueva generación de rusos para tomar las armas. Que han muerto rusos en todas las batallas, ¿no? Por no hablar ya de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, han muerto muchísimos y siempre se repuebla. Sí. Pero bueno, casi puede decir lo mismo de Alemania. Rusia, en los siglos XVIII, XIX y XX, ha tenido más muertos en sus guerras que el resto de Europa junta. Claro. El otro día había un dato, fíjate, los 27 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, o 30, pero aún así, cuando la batalla de Berlín, los soviéticos tienen 6 millones de hombres en armas. O sea, es que por más que les mataban... Su tradición es el sacrificio. El sacrificio. Falta de libertad. Bueno, es compleja la historia de Rusia. Sí, aún así ganaron siempre, porque el general Invierno, otras circunstancias, en el caso de Napoleón con la Grande Armée, fíjate que ahí fueron 625.000. Pero fíjate qué curioso es decir, si a todos les desprecian, todos les matan mucha gente, todos les consideran un país bárbaro. Primero fue Carlos XII de Suecia y los rusos acabaron en Estocolmo. La segunda fue Napoleón y acabaron en París. Y el tercero Hitler y acabaron en Berlín. Así que la verdad es que en ese sentido... Sí, pero saben replegarse. Hay que tenerlas en cuenta. Saben ceder terreno. Y agotar al enemigo, ¿no? Y incluso sobrevivir pues a grandes dictadores como Stalin, porque es verdad que nunca se acuerda. Bueno, a grandes, a pequeños, a medianos, porque siempre están con dictadores. Claro, entonces la parte de la gente que murió, ¿no? Que fueron... A manos de Stalin mucho más que en la Segunda Guerra Mundial. Pues digo que en la Segunda Guerra Mundial, aparte de todos los que murieron, ¿no? Que fueron millones, los que luego también murieron con Stalin, que ha sido un episodio menos conocido, ¿no? Por el dichoso telón de acero, pero que cuando se empezaron a saber las cifras, bueno... Sí. Bueno, la hambruna de... Catástrofe. Pues de los años 26, 27, 28, cuando recién llegado Stalin al poder, esa hambruna que mató millones de seres humanos y qué poco recordada está, ¿no? Por eso digo que la cantidad de rusos que han muerto en otras circunstancias menos conocidas, pero es verdad que se han repoblado de una forma tremenda, ¿no? Y ahí están, o sea... que bueno, yo no lo diría actualmente, es la única nación europea que pierde población. Sí, están perdiendo población, claro, ya... Sí, pero ahora. Es un extremo, preocupante, por ellos y los ucranianos. Sí, ucranianos que llegaron a ser 52 millones, estaban en 48. Y los rusos, fíjate, los rusos siguen bajando y bajando. 142 han quedado. Sí. Bueno, pero en tiempo de Alejandro I esto no era distinto, seguía muriendo por todas las cosas posibles. También seguían muriendo por la patria. Lo que pasa es que enfrentados a Napoleón parece que eso les daba cierto realce, ¿no? O sea, no es lo mismo morir de hambre que morir frente a Napoleón, ¿no? Y eso que Alejandro I en sus primeros tiempos fue amigo de Napoleón. Sí. O sea que le admiraba mucho. Sí, que eran muy coleguillas y se admiraban mutuamente. Reuniones en barca incluida, ¿no? Exacto. Bueno, reuniones en barca, previo aniquilamiento en Freeland y unos cuantos miles de rusos, como siempre, que no eran, por supuesto, nunca los amigos del zar. Eso es una cosa que siempre influye. Bueno, pero sí. No es que se hicieran amiguetes, que realmente habían machacado a varios decenas de miles de rusos y les convencieron de la amistad y esas cosas. Pero es verdad lo que dice Jesús, que hubo una amistad previa, ¿no? Hubo una época buena. Sí. Hasta que, bueno, pues eso, lo de la presión de los nobles y los familiares, pues dijeron que no era una buena compañía, no era una buena amistad, y a partir de ahí, pues es cuando Rusia también sufre, en este caso las guerras napoleónicas, como le pasó también a gran parte de Europa. Y los boyardos también son para monográfico, ¿eh? Sí, yo creo que sí, verdad, los boyardos, es verdad que todo un linaje curioso que ha tenido unos miembros destacables, ¿no?
Pero en el caso de Alejandro I es verdad que tiene toda una época, vamos a hablar un poco ahora de esa época pública, ¿no? Para luego hablar de ese misterio que abarca más tiempo, ¿no? que su obra y su época pública, porque Alejandro I es un personaje que nace en 1777 y que tiene una muerte, vamos a llamarla así, oficial en 1825, y la verdad que es uno de estos personajes que quiso hacer mucho por Rusia, lo que le pasa a otros zares, que más bien son propósitos y buenas acciones que las obras en realidad, ¿no? No, pero a este le pilló joven. Le pilla joven, con entusiasmo. Sí. Tiene una educación, pues bastante liberal. De hecho, tiene un tutor suizo que le instruye en los principios de Rousseau. O sea, que nace con esas ideas de libertad, de regenerar un poco al pueblo. Y efectivamente hace todo tipo de obras sociales en principio, que en parte está preconizando lo que luego sería la Revolución Rusa, es decir, que le da una serie de favores al pueblo ruso que luego van creando ahí unos anticipos que luego van recogiendo esas cosechas políticas. Eso es una cosa evidente y así lo han reconocido los historiadores, pero poco a poco va cambiando porque en la forma que él llega al poder, y eso es muy importante destacarlo, él llega al poder, él es hijo del zar Pablo I y su padre es asesinado. Bueno, es una tradición rusa, tampoco es... Sí. Es una tradición rusa, pero lo cuento porque sí que es un punto de inflexión en su vida. Es asesinado y él, entonces, en ese momento, llega al poder. Pero llega al poder y fue un poco criticado, sobre todo por ciertos sectores, porque se pensaba que él había tenido una cierta implicación, al menos pasiva, en el asesinato de su padre. Y esos remordimientos son los que luego hay que tener en cuenta para saber lo que luego el pueblo va contando cuando desaparece oficialmente ese 1 de diciembre de 1825, que es cuando dice que muere Alejandro I. Bueno, aquí tenemos a un zar, Carlos, con un presunto pesar, Sí. El de la muerte de su padre y su supuesta implicación, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Pero más que implicaciones que dejó hacer, ¿no? Sí, exacto, fue un laissez-faire, que decían los franceses. Sí. De hecho, el problema es que el problema del zar Alejandro I viene marcado por algo que no es tan propio de la religión y de la cultura greco-ortodoxa como de la católica, que es la culpa. La culpa, sí. La culpa es el problema de toda su vida, pero la culpa en 5 o 6 cuestiones. Es decir, la culpa por lo que no hizo o dejó de hacer con el caso de su padre. La culpa por no llevar más adelante las reformas famosas de lo que él llamaba su comité privado, donde había un grupo de amigos como Víctor Kupchev, Nikolai Novosibirov o Pavel Stoganov, que son los que por cierto que algunos, los rusos más recalcitrantes los llamaban el Comité de Salud Pública, haciendo referencia a la Revolución Francesa, porque es verdad que intentaron una serie de reformas que luego nunca llegó a cabo, según la culpa que añade sobre su vida. La tercera, la alianza original con Napoleón, después de unirse a Prusia, a la que abandona después de la batalla de Friedland. Es decir, la verdad, la situación esa extraña de llegar a un acuerdo con Napoleón, la cuarta de sus culpas, el arrepentimiento por haber de verdad admirado al autócrata, el emperador de Francia. La quinta, en la forma en la que lleva a cabo la guerra contra Napoleón, porque en el fondo, a pesar de la victoria, los rusos sufrieron muchísimo. Sí. El país fue literalmente devastado. Y la sexta... Moscú ardió. Moscú ardió entero, es decir, y la sexta, el no haber sabido llevar adelante la mayor de sus contradicciones, es decir, el que él defendía lo que él llamaba el modo de vida liberal, el hacer una Rusia más moderna, hacer una Rusia en la medida de lo que querían sus preceptores occidentalistas y modernos, y luego que en realidad pues él fue siempre un autócrata despiadado además, y que no pudo evitarlo, y que de hecho la verdad no fue capaz de dar a la hora de verdad ninguno de los cambios profundos al pueblo ruso que el pueblo ruso y como sociedad ya demandaba, porque le alejaba profundamente de Europa. Hay una cosa que habitualmente se dice muy poco de la época de Alejandro I, pero tiene algo de relación con lo que ha dicho Jesús, que podría explicar la parte del misterio que vamos a contar ahora, que es que cuando los rusos, en los últimos años de las guerras de la Revolución, en la década de 1795, 90, al final, cuando Napoleón parte a la campaña a Egipto, el ejército ruso inicia una campaña desde el centro de Europa que la lleva incluso a Suiza. En Suiza y en el centro de Alemania los rusos descubren algo, los soldados, los campesinos alistados a la fuerza que formaban parte de la nación más pobre y miserable de Europa. Que se vive muy bien. Claro, descubren que hay gente que vive increíblemente bien. Sí. Y que ellos están defendiendo una gente que vive 100 veces mejor que ellos. Es que eso pasó también en la Segunda Guerra Mundial. Y en la primera, es decir, es el mal de Rusia. Es decir, Rusia entra en crisis siempre porque tarde o temprano, por muy brutales y muy analfabetos y muy torpes que sean sus soldados, siempre que invaden Occidente, ven el mismo contraste. Claro. Pero es que ahí el matiz es que era el propio emperador, el propio zar, el que decía que eso tenía que ser así, pero luego no era verdad. Entonces siempre había esa duda entre la horrible vanidad que tenía el zar Alejandro, era un vanidoso y un chulo y un soberbio,
la confianza y la seguridad que tenía en que, bueno, dentro de las culpas que había ido acumulando en su vida, él al final es el que había decidido la guerra contra Napoleón, ni ingleses ni porras, fueron los rusos como siempre. Y luego el gran problema de que él no da el paso definitivo para llevar adelante las reformas y se encuentra, pues bueno, más o menos el año antes de su muerte, con que él es la cabeza de la Santa Alianza, la cabeza del absolutismo europeo y la persona en la que todos confían si hay algún día que poner punto final a cualquier movimiento liberal en Europa. Hasta el extremo de que incluso, por ejemplo, en el caso español, se llegó a pensar en él como solución a la libertad americana. Se llegó a pensar que a lo mejor, bueno, incluso se llegó a considerar que a lo mejor los prusianos o los austriacos o incluso los rusos acabarían interviniendo para evitar la libertad de las colonias españolas en América. Sí. Cosa que era un disparate total, pero que es verdad que se llegó a pensar desde el punto de vista de hasta qué extremo se pensaba que el zar Alejandro era todo lo contrario de lo que él mismo había hecho ademán de ser. Bueno, pues muy bien enmarcado el asunto. Aquí tenemos a un hombre con ese pesar, con ese sentimiento de culpa por diferentes factores, como ha apuntado Carlos Canales, el hombre que abrazó a Napoleón, el hombre que se enemistó con él, el hombre que puso 75.000 soldados en Francia en 1814. Bueno, pues el zar Alejandro I. Llegamos a 1825, tiene 48 años tan solo. Y fallece. Estamos en el 1 de diciembre de 1825, muere Alejandro I en Tangarrov y la autopsia dice que es por malaria, una infección complicada con un delirio febril. Y así quedan las cosas, le sucede su hermano Nicolás I y empieza ya a haber anomalías casi desde el primer momento. Depositan el féretro en el panteón de los Romanov en San Petersburgo en marzo de 1826, pero ya empieza a haber rumores de que la causa de su muerte no fue la malaria, sino que parece que fue la sífilis. Por otra parte, que nadie extrañe que se diga malaria, porque en Europa en el siglo XIX caían por malaria, vamos, que daba gusto. O sea, cada vez que llegaba el verano a Roma, vamos, que no solo es una enfermedad tropical, vamos. Sí, exacto, es que parece ahora como si llega un caso de malaria a España, se nos pone la carne de gallina. Sí, nos vamos siempre un poco a África, nos vamos un poco al Caribe. Pero en aquellos tiempos hubo. Efectivamente, y hizo estragos. Sí. Se habla de sífilis. Se habla de sífilis, efectivamente. Ese es un poco el rumor, porque se sabe, ¿no?, que la autopsia fue firmada por el cirujano jefe Tarasov, pero esa firma había sido falsificada. Al fin y al cabo murió del mal francés. Sí, fíjate por dónde. Bueno, mal napolitano, mal español. El guiño del destino, sí. Y entonces, bueno, eso es lo que se comentaba, ¿no?, que no fue tanto malaria, sino sífilis, que quisieron ocultar, ¿no?, pues esta muerte que entonces también pues estaba mal vista, ¿no?, de que un zar muriera en estas circunstancias. Bueno, ese sería como un pequeño enigma donde todavía no se sabrá, ¿no? Y no se sabrá y nunca se volverá a saber porque pero en todo caso fue el ADN no se va a resolver. Fue el parte oficial. Fue el parte oficial, efectivamente. O sea, oficialmente el zar Alejandro I muere de malaria. Muere de malaria. ¿No? Fue en 1825, el 1 de diciembre. Pero descubren, ya digo, que la firma del cirujano jefe no era la suya, había sido falsificada. Bueno, ¿qué ocurre? Que desde 1826 está en este panteón de los Romanov y unos 40 años después surgen, ya digo, muchos rumores en la corte de Nicolás I, donde la gente le decía, bueno, dicen por ahí que este hombre, el que se enterró, pues a lo mejor no era tu hermano, no era Alejandro I, porque hay un monje cerca que tiene una fisonomía, tiene un careto muy parecido al de tu hermano. Es que esto hay que explicarlo. De Fedor Kurmich y el parecido no es casual. Seguro que muchos oyentes han visto una vez un cuadro en el cual sale el zar Pedro I de Rusia con un negrito. Ese negrito, que era un paje suyo, se lo había regalado el sultán de Turquía. Bueno, ese negrito era el padre de Pushkin, claro, del famoso novelista. Pushkin era mulato. Bueno, pues Pedro I aparece inusualmente gigantesco al lado del paje negrito. Y es que, aunque el paje negrito acabó midiendo 1,90, resulta que es que había un problema con el zar Pedro I, es que medía 2,10. 2,10. Claro, pero es que el zar Alejandro medía casi 2 metros de altura. Con lo cual, claro, había por ahí un monje que no solo se le parece, es que mide 2 metros. 2 metros, pero Carlos, en todo caso estamos hablando de la familia imperial rusa. Sí, la familia imperial rusa eran gigantescos. Eran totalmente diferentes y medían 2 metros todos de mínimo. Pero casi. Un fallecimiento tan insigne. Claro. Es decir, pero ¿cómo pudo sembrar la duda, no? Claro, sí, por una sencilla razón. Porque el poder de los autócratas era tan gigantesco y las voluntades se ganaban de una manera tan absoluta en Rusia, que curiosamente cuando surge el mito, en tiempos de Nicolás I, de que su hermano está vivo y que además es un monje que mide 2 metros, que se hace llamar Fedor Kurmich, es que la gente se lo puede llegar a creer
porque saben que el poder del zar es tan inmenso que puede lograr eso, y además sobre todo porque la extensión del mito de la culpa de Alejandro I había calado como una leyenda urbana moderna en Rusia. A eso vamos, exactamente. Era lo importante. Se piensa que la culpa que acompaña al zar desde tiempos ancestrales, desde tiempos pretéritos, provoca que éste quiera abandonarlo todo, quiere abandonar el mundo, y esa es la leyenda que empieza a circular, exactamente, ¿no? Ya empieza a ser un rumor popular. Y te coloco un cadáver, un fiambre. Eso es lo que se pensó en un principio. O sea, os digo que hay como... Ahí empieza el rumor. Y dice, bueno, cuidado, hay un monje que se parece mucho a el difunto Alejandro I. Ese es el primer rumor, le llega ese rumor a Nicolás I, entonces, bueno, pues hay una forma de comprobarlo. Vamos a abrir el féretro, exactamente. Vayamos. Un sarcófago de mármol, y lo abre. Y ahí está. Pero por Dios, esto es como, me imagino la familia real española yendo al Escorial, ¿no? Sí, exacto, abrir la tumba. Efectivamente. Oye, ¿qué dicen por ahí? Bueno, vamos a ver. Entonces, yo creo que Nicolás I lo hace para callar todos esos rumores, y lo que hace es el efecto contrario. Justo. Al encontrarse vacío, entonces lo ves, dice, efectivamente. Y ahí empiezan a hilar un poco todo este argumento casi conspiranoico. Es decir, que el propio Alejandro I simula su muerte porque ya su culpa, y entre otras cosas, pues a ciertos fracasos diplomáticos, pues le obligaron de alguna forma a dejar el trono. En lugar de decirlo claramente, fabrica una muerte totalmente irreal. Pero bueno, él quiere fallecer de forma oficial para aislarse del mundo. Y claro que se aísla del mundo. Parece que él se va a un monasterio de la taiga, un lugar totalmente perdido el mundo, alejado del mundanal ruido, como irse a una choza en los Monegros. Sí, exactamente, se busca el sitio. Bueno, los Monegros es un lugar encantador. Se habla incluso que especie de, ni siquiera era monasterio, porque más bien era eremita, ¿no? Se fue entre el río Obi y el Yenisei, es decir, una de las zonas todavía más apartadas. Poco más o menos para que ese día donde cayó el meteorito de Tunguska, pues al lado. Más o menos. Pero ya lo que pasa que, fíjate, estoy pensando, hubo un entierro. Claro, hubo funerales oficiales del imperio. Fue una cosa. Hubo testigos, verían el ataúd entrar, ¿no? El ataúd, pero no era el estilo americano con el maquillaje del cadáver, ¿no? Sino que era... Bueno, es un poco también en la época, es verdad que el zar era un gran dios, es decir, podía hacer prácticamente lo que quisiera, y si realmente esta teoría fuera correcta, bueno, pues ya sobornaría... Existirían cómplices, claro. Existirían cómplices que, bueno, pues intentarían tapar un poco todos los flecos para que esta teoría fuera convincente. Es decir, que hasta su propio hermano, que es el que llega luego al poder, Nicolás I, se lo creyera, porque parece que Nicolás I no estaba involucrado en esta falsa muerte. No, de hecho fue el que... Claro, exactamente, fue el que abre el sarcófago, si no tenía ningún sentido. Es el corte que se lleva al abrirlo. Claro. Entonces aquí entra lo sorprendente, porque dices, bueno, vale, muy bien, este monje tiene 2 metros. Bueno, hasta ahí puede valer, ¿no? Puede haber otros rusos que lleguen a esta estatura. Incluso monjes. Incluso monjes. Y que más o menos se puedan parecer a Alejandro I. Pero es que hay una serie de pistas que parece que son bastante concluyentes a la gente que conoce a este monje. ¿Por qué? Mira, Alejandro I era duro del oído izquierdo. Este monje también. Lo cual hacían clac, clac, y si no oía la oreja izquierda. Lo mismo era el Fedor Kumbis. Lo cual ya tenemos una semejanza más, otra más. El zar se llevaba la mano al cinturón para hablar con la gente. Mira tú por dónde... Bueno, se le va a la cuerda. Pero se iba a la cuerda, exactamente, no al cinturón, pero a la cuerda de esparto. También era, bueno, pues sorprendente también. Iba a decir un chiste malo. Pero aquí entra es lo que unía a Fedor con Luis Aragonés. ¿La habéis visto alguna vez con cinturón? Siempre con chándal. Igual. Y ya el colmo que esto ya no se sabe si creerlo o no creerlo, pero bueno, una de las manías que tenía el zar Alejandro I era, bueno, vestir finas ropas interiores, ¿no? Y lo mismo que Fedor, a pesar de vivir una cueva en la taiga, no tenía, o sea que los gallumbos de Esparto parece que no los usaba el Fedor. ¿El Fedor llevaba también lencería fina? Sí, porque dicen, digamos, siguiendo un poco la teoría esta, la lencería fina no es por la que él compraba, sino que es la que recogió. Esto es un disparate increíble. La que recogió del palacio cuando él era zar, o sea que prácticamente renunció a todos los lujos menos a su ropa interior. Se llevó latillo. Exactamente. Se llevó latillo. Es fantástico, es que eso historia muy Y otra más, que hablaba francés y alemán. El monje. Lo mismo. Eso además es curioso porque eso significaba en Rusia, esto es importante. Porque todas estas chorradas, esto es muy importante. El idioma de la corte de Alejandro I, esto es real, era el francés, hasta tal nivel que cuando los rusos ocupan París, lo que les sorprende a los parisinos y parisinas
no es que les hayan ocupado una horda de bárbaros, sino que hablan francés, sino que todos los oficiales hablaban un francés perfecto. Sí. Y el alemán era el idioma del ejército, básicamente, porque los varones negros, es decir, los antiguos descendientes de los colonos alemanes de la Orden Teutónica Báltica, eran en gran parte los mentores de la occidentalización del ejército ruso, y las órdenes de alto mando, por ejemplo, de la Guardia Zarista en la época del Alejandro I, se daban en alemán. Entonces, el alemán y el francés eran síntoma automático de que tú formabas parte de la aristocracia rusa. Hombre, doña Catalina la Grande era alemana. Alemana, claro. Alemana, y la mujer de Alejandro I, cuidado. Claro, y era una princesa de Baden. Y siempre, en todos los casos, tenían una fascinación evidente por Francia, ¿no? La propia Catalina se cartea con Voltaire. Siempre. De hecho, Alejandro I era nieto de Catalina la Grande. Claro. Si es que la cosa... la relación francesa y rusa... O sea, que es curioso porque me puedes decir, bueno, que no tendría que hable un monje en la taiga francés y alemán. Bueno, francés y alemán no significa que fuera por eso Alejandro I. Significa, desde luego, era un ruso de clase alta. Carlos, que era alguien muy bien formado, es decir, con una gran educación. Sí, que eran como muchas circunstancias, francés muchas y alemán, similitudes. lencería fina, Exacto. 2 metros, teniente del oído izquierdo. Y se cogía el cinturón, la cuerda del cinturón. Se cogía la cuerdecilla, en fin. Claro, no seremos nosotros quienes... Pero bueno, en cualquier caso vivió 97 años, ¿no? El monje. Claro. Porque muere en 1874, con lo cual, fíjate, casi 100 años. 87 años. A ver, recordemos, ¿la polémica surge en qué año? Entonces, sí, surge más o menos a los 40 años de haber muerto oficialmente, ya digo, Alejandro I. O sea, hacia 1865. Exactamente, sí, 1865, 1866 es cuando empiezan a correrse todo este tipo de rumores y cuando aparece... Cuando alguien dice haber visto a este monje, porque el monje, por supuesto, no va a la corte, no va al Kremlin. Que para entonces el monje es casi ya nonagenario. Claro, coincidía por la edad, coincidía, me refiero cuando empiezan a surgir todo este tipo de rumores. Otro detalle, claro, había demasiados elementos. Aquí, claro, se dan dos circunstancias. O puede ser que estemos hablando de una falsa suplantación, es decir, que el pobre monje no tenía nada que ver con esto y le implicaron los rumores populares y él estaba allí viviendo tranquilamente en un eremitorio de la taiga. Y todo el mundo le levantaba allí para ver si llevaba la tenía fina. O bien que realmente sí que nos encontremos ante la segunda vida, esa Second Life de Alejandro I. Bueno, claro, la pregunta... Vosotros imaginaros ahí los expedicionarios yendo a la taiga a ver si hablaba alemán. La pregunta es obligada. ¿El monje se pronunció? No, nunca se pronunció, evidentemente, no. Pues nunca lo reconoció. Eso es lo que falta en este caso. Lo que quería es que le dejaran en paz, evidentemente, porque buscó esa vida. Mira que sabía de lejos el tío, Y seguían dando la vara. Es que aquí hay gente que tiene una desgracia. Claro, aquí tenemos una declaración bastante sorprendente en este caso. El monje era, pues eso, un monje peregrino, lo que quería era olvidarse de todo y que no le metieran en estos líos, ¿no? O sea, que, por un lado, es lógico, es decir, si realmente fuera el auténtico Alejandro I, él no quería ser reconocido como tal, y si no lo era, pues razón de más para decir la verdad, como parece que la decía. Bueno, hay una frase significativa que es lo que generó mucho más rumores. El príncipe Vladimir Bariatinsky dijo de él cuando muere este monje, dice: Alejandro I ha fallecido en 1864 con el nombre de Fedor Kumirch. Al menos yo así lo creo firmemente. Claro, al decir eso, alguien que se supone que conocía muy bien los hijos y bien relacionado con su hermano, con Nicolás I, generó todavía muchas más dudas para que hoy por hoy pues sea considerado este peregrino ruso como uno de los suplantador a la fuerza del zar Alejandro I. Bueno. Así que las puertas han quedado abiertas, pero desde luego es uno de los casos más curiosos de intriga palaciega que se puede uno encontrar en la historia de Europa. Ahora que está tan en boga lo del ADN, pues sería cuestión de encontrar el cuerpo del monje. Es lo que te decía, parece ser que no, porque el cuerpo del monje nunca se ha llegado a encontrar. Por lo menos no hay constancia histórica. Por lo tanto, no se podrán hacer nunca las pruebas, porque si realmente sí existiera el cadáver del monje, pues fíjate, más fácil que ahora, imposible. Claro, se hace la pruebecita y... Pero se fue a un sitio tan remoto el pobre monje que yo creo que quedó incinerado por el meteorito de Tunguska. Cayó Tunguska encima del monje y se llevó por delante el misterio. Solo estaba tan intentando esconderse, tan desesperado. Bueno, pues un caso sugerente, ¿verdad? La verdad es que muy entretenido y gustas averiguar estos misterios de la historia. Y este todavía está sin desvelar, ¿eh? ¿Qué pasó realmente? Tuvo dos vidas el zar Alejandro I, una como glorioso César de Rusia y otra como monje, ermitaño. Claro, se puede decir que incluso tuvo 3 muertes, una de malaria, otra de sífilis y la otra a saber. Y la otra a saber. Como monje. Pues muy bien. Toma, para ti, Carlos, este cordoncito de los trinitarios. Qué bien, qué bonito. Póntelo para allá, ya lo puedes coger. Qué bonito, es que me sujete así. Muy bien. Y para ti, Jesús, a ver. toma este gorro de cosaco. Viene con 2 botellas de vodka. El vodka Terminator, ¿sabes que es el vodka de moda ahora mismo en Rusia? Sí. Te tomas 2